Muy bien, vamos a empezar con la porción de hoy. Y yo quiero, hermanos, que estos primeros versículos del segundo capítulo de la carta a los Filipenses, usted los oiga mientras yo lo esté leyendo y bueno, tal vez estén ahí en la pantalla, mientras usted los lee, piense como que si Pablo lo hubiera escrito específicamente para usted como individuo, ¿verdad? Pablo lo escribió para mí. Entonces, mientras usted lo escucha y lo lee, diga, recíbalo como que si hubiera sido específicamente para usted, como que si Pablo le hubiera escrito a usted estas palabras. Dice así, capítulo 2 versículo 2 dice, por tanto, perdón, creo que es el versículo 1, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El mundo, hermanos, se encuentra en las condiciones actuales porque en ningún momento se ha tenido una unidad. El pensamiento, o no había unidad en pensamiento y en alma, en un sentimiento igual. Siempre se piensa diferente. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa y nunca se está de acuerdo. El mundo siempre está velando por sus propios intereses y hacen las cosas por egoísmo. Todos se creen mayores a los demás, ¿cierto o no? Ahora, yo quiero que en lugar de, porque es lo que siempre hacemos, y por eso tal vez usted se vea extrañado por cómo empecé y luego con lo que continué diciendo, cada una de estas palabras son específicamente para nosotros. Cada una de estas instrucciones son para nosotros. Pongamos estos versículos que acabamos de leer sobre nuestra vida. Dice primero, un mismo amor. Debemos estar en un mismo amor. Qué difícil muchas veces es encontrarnos en la misma página todos. Y es cierto, podemos decir, el mundo está como está porque no tiene esto, pero ¿qué hay de nosotros? Estamos nosotros como estamos porque esta no es nuestra vida. Está mi vida personal, está mi vida relacional con las personas a mi alrededor, porque no hay un mismo amor. Dice, unidos en alma y pensamiento. Muchas veces, y está bien, podemos estar en desacuerdo con las personas, pero nunca a un nivel más alto en el sentido de que yo soy el único que tengo la razón y se acabó, y si no le gusta, al lado. Y ese es el pensamiento que nos ha metido el mundo, el sistema del mundo, donde todo el mundo tiene la razón, todo es relativo. Pero dice que unidos en alma y pensamiento. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida tomamos decisiones y sin importar cuánto vamos a afectar a las demás personas, porque eso que yo quiero, lo necesito y lo quiero y tomo la decisión y lo hago por egoísmo o por vanidad, porque esto me va a hacer verme mejor, ya sea en una posición o inclusive físicamente? Pero Pablo con sus palabras nos exhorta y definitivamente describe cómo debe ser nuestro comportamiento, describe cómo debe ser nuestro estilo de vida, cómo es el estilo de vida de una persona que tiene a Jesús en su corazón. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Dice, con humildad
es muy importante cómo inicia esta frase: con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Muchas veces, y por eso enfatizo la parte del principio que dice con humildad, porque muchas veces con una humildad falsa consideramos a los demás superiores a nosotros. Y de alguna forma condescendiente, tratamos de que los demás se sientan superiores a mí, pero muy adentro yo con mi orgullo digo, yo soy mejor que aquel, voy a hacer parecer que él es mejor que yo, pero la realidad es que no. Por eso Pablo nos introduce este golpe para nuestro para nuestro orgullo, perdón, con humildad. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. ¿Cuánto nos cuesta realmente ver a las demás personas superiores a nosotros? De alguna forma, en algún campo, en algún área, siempre creemos que somos mejor que los demás. Ahora, la parte también de decir, y aquí también entra la falsa humildad, donde uno dice, no, yo no soy nada, yo no sirvo para nada, claro que sí, todo el mundo es mejor que yo. Ese otro extremo está mal también, porque bueno, a la vez somos importantes. Pero con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Y esto abarca un montón y pudiéramos solamente predicar con esa sola frase. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, definitivamente debe de haber humildad en mi corazón, debe haber un pensamiento en mí de que la otra persona tiene tanto valor que esa persona puede enseñarme a mí cosas. Esa persona, sea quien sea, haya estudiado o no haya estudiado, ya hemos hablado un poco de esto, es alguien importante y yo puedo servirle. Y es aquí donde podemos introducir una vez más la palabra humildad. Porque claro que sí, hay humildad en nosotros muchas veces, pero ¿qué tanto podemos recibir de lo que la otra persona está diciendo? ¿Qué tanto podemos recibir lo que la otra persona, se dé cuenta o no, está enseñándome? Todo el mundo, hermanos, si vemos a los demás superiores a nosotros y no inferiores, definitivamente esta humildad verdadera el Señor va a bendecirla. Dice, vele por sus intereses, pero también por los intereses de los demás. Y aquí entonces se pegan las dos frases, porque si yo considero a los demás superiores a mí, como decía, mi corazón de que la otra persona es importante, es valiosa, entonces yo voy a servirle y voy a ocuparme por los intereses de esa persona. Ahora, aquí hay no sé si llamarlo un truco, pero un truco bueno, un truco santo, porque hermanos, si todos viviéramos de esta forma, porque a veces podemos pensar que la Biblia es injusta, es decir, ¿cómo es que yo tengo que velar por los intereses de las otras personas? Qué injusto es esto. ¿Por qué yo tengo que estar sirviendo a los demás? Pero si todo el mundo viviera de esta forma, yo me estoy ocupando de los intereses de otra persona, pero alguien que piensa de esta otra forma también va a estar ocupándose de mis cosas, de mis intereses. Y por eso es que la palabra de Dios es tan importante y es tan importante vivirla y es tan importante practicarla, porque entonces, bueno, Dios todo lo hace bien, lo hace perfecto. Si la cultura fuera de esta forma, entonces alguien más estaría ocupándose de mis cosas también. Pero yo no pensando egoístamente de que, bueno, yo soy superior a los demás y entonces me tienen que servir. Vean la necesidad en la que me encuentro, entonces tienen que ver qué hacen para suplirla. Es interesante y no quiero sonar negativo o raro, pero es interesante cómo a veces hay publicaciones en Facebook de personas que
Y yo entiendo la problemática que estamos viviendo en el mundo y todo, pero, pero es interesante cómo hay personas que escriben y dicen, necesito ayuda, no tengo trabajo, alguien me puede dar comida, alguien me puede dar un poco de dinero para pagar el alquiler. Y yo entiendo la situación y no estoy criticando en sí la situación, pero, pero ¿cómo podemos, tal vez la necesidad es mucha y yo sé, pero ¿cómo podemos bajarnos al nivel de decir que alguien haga algo por mí? Y está bien, podemos hacer eso. Hay gente muy necesitada y podemos ayudarle. Pero, pero, cuando, pero cuando nuestro espíritu es justamente, yo estoy en tal necesidad que todo el mundo tiene que hacer algo por mí. Y es lo que hablo de la humildad falsa, porque quizás puede haber otra cosa más que hacer. Y no quiero ahondar mucho en esto, pero hermanos, vele por sus intereses, pero también por los intereses de los demás. Este es una descripción, yo creo que muy específica de cómo debe ser nuestro comportamiento ante las demás personas. ¿Cuántos podemos decir que esto describe nuestra vida? Quizás en algunas partes sí, en algunas partes no, pero esta es la descripción de nuestra vida, o al menos debe ser. ¿Es esta nuestra vida con la familia? ¿Es este nuestro estilo de vida en la iglesia? ¿Es este nuestro estilo de vida en el trabajo? ¿Es este nuestro estilo de vida con los amigos y los conocidos? Hay que meditar si es en estos pasajes del 1 al 4 definitivamente somos nosotros. ¿Qué tanto de esto realmente me describe? La palabra de Dios, claro que sí, es para todo el mundo, pero definitivamente incluye a cada uno de nosotros. Y es muy común, muy normal que nosotros siempre que estamos leyendo la palabra de Dios, automáticamente, yo no sé si es algo diabólico o qué será el asunto, pero automáticamente y más cuando es algo confrontador, de inmediato estamos pensando en aquella persona que definitivamente no cumple ninguno de estos requisitos. Pero hermanos, esta mañana yo quiero que derribemos este pensamiento de nosotros, de que la palabra de Dios eh, cabe para mí, pero definitivamente es para mi primo, es para mi esposo, para mi esposa, inclusive es para el pastor, como el pastor dice esas cosas, ¿verdad? Debe de caer de nosotros ese pensamiento, derribar esa actitud de señalar a las demás personas cuando es más bien para mí. Porque debemos de ser honestos. Cualquier palabra o versículo que estamos leyendo y que está confrontando, ¿verdad? O tal vez no pensamos que es para tal, pero sí podemos decir, bueno, tales deberían actuar así para mí. Y debemos de derribar esto, hermanos, porque de lo contrario, entonces, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de su palabra para cada uno de nosotros, no va a poder llegar y transformar nuestra vida. Con humildad yo recibo la instrucción de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos saber que debemos cambiar. Nuestra vida, y por eso la semana pasada yo decía, la vida del cristiano es el retorno a lo original. Entonces, cuando logramos entender esto, cada palabra que nos confronta en la Biblia, en la palabra de Dios, debe de hacerme entonces saber, entender, ok, esto es lo que necesito para avanzar un paso y estar un paso más cerca al Dios original. Con humildad, con humildad.
Ahora recuerde una vez más que estamos regresando al original, pero usted decide qué tan rápido avanza. Ahí sí depende mucho o al 100% de nosotros qué tan rápido avanzamos al original. Ahora, definitivamente Jesús es el máximo ejemplo de todo lo que podamos aprender y cómo debemos actuar. Inclusive Pablo mismo dice, y vamos a continuar leyendo el versículo 5, dice, la actitud de ustedes, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó, muy importante, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres o humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta otra porción definitivamente, no sé ni cómo podemos tomarla, no sé ni qué posición tener, porque definitivamente nos arranca la cabeza. Es interesante cómo Pablo empieza en esta otra sección y dice, ustedes, su actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y entonces nos da un ejemplo poderoso, un ejemplo real de cuál es la actitud de Jesús, de que siendo Dios no se aferró a su divinidad, voluntariamente decidió venir y convertirse en un hombre para venir a servirnos, y no solamente venir a servirnos, sino a morir por nosotros. Y no solamente morir por nosotros, sino una muerte de cruz. Y todos sabemos ya que la muerte de cruz en aquel entonces era la peor muerte que existía. Y entonces Pablo nos da este gran ejemplo de humildad. Este gran ejemplo de cómo debemos nosotros ser. Dice, su actitud debe ser como la de Jesús. Y pudiéramos hablar un montón de esto, de cómo podemos entregarnos nosotros a las demás personas, cómo podemos nosotros realmente negarnos a nosotros mismos, cómo podemos hacerlo de forma voluntaria. Yo creo que la semana pasada y hoy vemos un patrón donde es algo voluntario. Yo de una forma voluntaria decido tomar esta posición. Es algo que tenemos que decidir nosotros como hijos de Dios. Ahora, aquí podemos sacar dos puntos importantes. El primero es que el amor tan grande de Dios para nosotros. Qué grande que es el amor de Dios para nosotros. Que, el Hijo voluntariamente se ofreció a venir a morir por nosotros. Y esto definitivamente, hermanos, debería por lo menos sacarnos una lágrima de lo importante, del amor que Dios tiene para nosotros. Donde estábamos perdidos, estábamos, quién sabe ni dónde. Dios dice, vamos a rescatarlos. Hay que hacer algo. Y el Hijo dijo, yo voy y está bien que suceda lo que tenga que suceder. Y número dos, que podemos entender aquí y de una forma humilde otra vez, es que Dios premia al humilde. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, nuestra posición de humildad no debe ser motivada por el premio. No vamos a decir, yo voy a ser humilde para que yo sea luego exaltado. Ahí definitivamente estaríamos ya pecando de algo falso.
Entonces nuestra posición de humildad no es por el premio, sino que esta debe ser, nuestra posición debe ser sin importar qué nos den. Es interesante, hermanos. Yo estoy seguro que en ningún momento Jesús estaba pensando, yo me voy a ir a entregar por esta humanidad para que luego el Padre me exalte hasta lo sumo y ponga mi nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Él simplemente por amor, en humildad, se entrega a nosotros. Pero definitivamente el Padre lo premia. Definitivamente lo premia con lo que acabamos de leer. Entonces no debe ser, o debemos de tomar esta posición sin importar lo que nos den. Simplemente el corazón del seguidor de Cristo debe estar siempre correcto y por amor a Dios. Esa debe ser, hermanos, todas nuestra todas nuestras acciones deben ser motivadas porque amamos a Dios. Ese prácticamente que es el resumen de todo. Porque amamos a Dios es que hacemos estas otras cosas. Y bueno, anteriormente en la primera porción que leímos, Pablo describe y nos da una lista de cómo es una persona humilde. Vamos a seguir el versículo 12. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren la voluntad de Dios en su vida? Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, con profunda reverencia, con seriedad. Podemos desglosar temor y temblor con estas otras dos palabras, profunda reverencia y con seriedad. Lleven a cabo su salvación con seriedad, con profunda reverencia. Aquí Pablo dice que también nos dice que obedezcan como cuando Él está presente. Le está diciendo a los filipenses. Pero yo creo que podemos interpretar para nuestro tiempo, para nuestra vida hoy, que seamos obedientes aun cuando nadie nos ve. Seamos cristianos aun cuando nadie nos ve. Seamos temerosos de Dios aun cuando nadie nos ve. Porque la verdad, hermanos, es que es sumamente fácil ser un hijo de Dios, ser un cristiano aquí en este lugar, donde, bueno, hay música y podemos levantar manos, podemos aplaudir, podemos cantar, podemos inclusive decirle al hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? Y antes de venir el sábado en la noche repasamos el diccionario cristianés, ¿verdad? Para que no se nos olviden las palabras, para quitarnos las malas palabras de la mente y de la boca y que no se nos salga algo feo mientras estamos aquí. Pero hermanos, ¿cuánto cuesta luego ser esos cristianos, esos hijos de Dios cuando estamos solos? Y por eso Pablo les dice a ellos, sean obedientes así como cuando yo estoy con ustedes. Es más, dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más ahora en mi ausencia, mucho más ahora cuando estamos solos, mucho más ahora cuando creemos que nadie nos ve, cuando nos quedamos solos en la casa, cuando vamos solos en el bus y pensando quién sabe qué cosas, mucho más en esos momentos específicos, cuando nadie nos está viendo. Por eso dice que tenemos que llevar nuestra salvación con temor y temblor, con suma reverencia, con importancia. Porque aun cuando estamos solos, debemos vivir como personas salvas, como personas transformadas, como personas rescatadas, aun cuando estamos solos.
Como explicábamos la semana pasada, siempre pegados a Dios, a la fuente, al original, para que se produzca en nosotros el querer como el hacer. Todos queremos, hermanos, amén, todos queremos, pero lo que nos falta es el hacer. Y una vez más, por eso es que Pablo nos dice, lleven su salvación con temor y temblor, con seriedad, con profunda reverencia. De esta forma, entonces, cuando estoy solo, me pego al Padre, me pego al original, a la fuente, y se produce el querer y el hacer. Cuando nuestra vida, cuando estamos solos y demostramos, o nuestra vida cuando estamos solos es igual a como cuando estamos acompañados, podemos decir que tenemos tanto el querer como el hacer. Porque otra vez es muy fácil cuando nos ven. Es muy fácil de repente traer para el pozo de la bendición. Es muy fácil llegar y decir, vamos a limpiar calles. Y vamos todos y nos ponemos una camiseta. Es muy fácil decir, vamos a orar. Y aquí todos en grupo y oramos. Y vamos a orar por fulano de tal. Y claro que sí, hasta nos sentimos tristeza por el hermano. Pero cuando estamos solos, ¿qué tanto oramos por los demás? Cuando estamos solos, ¿qué tanto estoy muriendo a mí mismo? Cuando nuestra vida en privado es igual a nuestra vida en público, podemos decir, he tenido tanto el querer como el hacer. Y definitivamente eso lleva a más cosas. Entonces, una vez más, entre más cerca del original, más ganas vamos a tener de hacer lo que nos pide. Y así produce entonces la buena voluntad de Dios. Todos queremos la buena voluntad de Dios. Esta es la fórmula para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 14 dice, háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Dice, sin quejas ni contiendas. Hermanos, la vida en Jesús no es ninguna carga. No es ninguna carga. Pensamos que lo es y es por eso que nos quejamos. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar todos los días? ¿Por qué no puedo pecar? ¿Por qué tengo que hacer los 12 pasos? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué no me puedo hacer de deudas? Y nos quejamos de las reglas, quizás, si podemos ponerlo de esa forma, de que ¿por qué no puedo hacer estas cosas? Bueno, la respuesta, hermanos, para que sean intachables y puros hijos de Dios. Para que sean intachables y puros hijos de Dios. Sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Sin culpa. Hermanos, que el Espíritu Santo nos dé revelación de esto en este momento. ¿Por qué no puedo hacer lo que me da la gana para ser intachable y puros hijos de Dios? Para estar sin culpa en medio de una generación depravada y torcida. En otras palabras, para que nos veamos diferentes a los que no tienen a Cristo. De lo contrario, ¿qué diferencia habría? De lo contrario, ¿con qué autoridad podemos hablar de nuestro Dios? Dice, porque en esta generación brillan como estrellas en el firmamento. La versión Reina Valera, por cierto, esta es la versión, nueva versión internacional, pero Reina Valera dice
que resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuántos se acuerdan de Mateo 5:15, cuando dice que somos la luz del mundo? Dice, una luz no se esconde debajo de un mueble, sino que es como una ciudad en un monte. Eso somos nosotros. Y por eso es que no podemos hacer lo que nos da la gana, porque si no, no tenemos con qué defendernos, si podemos decirlo así. Somos iguales a los demás. Como decía en los videos de la semana pasada de Filipenses, Dios sabe la condición en la que se encuentra el mundo, inclusive nosotros, la condición del ser humano. La verdad, hermanos, es que Dios creó a la humanidad. La humanidad se perdió y Dios quiere que todos regresen. Y los que hemos recibido la luz, debemos de compartirla. De eso se trata. Dice, no hagan cosas por egoísmo o vanagloria. No hagan cosas por egoísmo o vanagloria. Todo lo que Pablo nos describe en el capítulo 2, definitivamente podemos caer muy fácil en la actitud de un egoísmo o vanagloria, donde, claro que sí, voy a comportarme santo y puro cuando estoy solo, pero para que si alguien me ve, vea que de verdad yo soy así. O cualquier otra cosa. No hagamos las cosas por egoísmo o vanagloria. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con esto que hemos escuchado. Así que yo quiero que hagamos esta oración y usted repita después de mí. Diga, Señor, esta mañana estamos delante de ti. Nos acercamos a ti con un corazón humilde. Hemos sido egoístas, pero te pedimos, Espíritu Santo, que nos des revelación, que nos des entendimiento. Durante el día, se nos venga un chispazo y podamos entender tu palabra, que podamos estar atentos a los momentos donde podemos demostrar que hemos entendido tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos realmente ser ejemplos, ser luz en medio de esta generación distorsionada y perversa. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por donar a nuestro ministerio. Que Dios le bendiga grandemente. Mi oración es que haya prosperidad en sus finanzas, que haya sobreabundancia y que todo el trabajo de sus manos sea prosperado. Cuando usted dona a nuestro ministerio, nos da la oportunidad de seguir hablando de las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga.